No lo sé, todavía no he salido de esa noche. Sigo metido en esa noche. No sé si estoy arrepentido, no sé si estoy... Si hice las cosas bien, no lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. Estrangulada, golpeada, con un cuchillo clavado en su cuello. Así apareció en agosto de 2024 Susana Montoya, viuda de Ricardo Alvareda, un policía asesinado en la dictadura. El crimen consternó a Córdoba y el estupor fue todavía mayor cuando días después fue encarcelado, fue detenido Fernando, su hijo, el principal motor del juicio que logró condenas por ese delito de lesa humanidad. Fernando está detenido desde entonces en este módulo de Bower. Este es su testimonio. Pagando, yo tengo que empezar, estoy obligado a empezar de alguna manera, te tengo que preguntar si mataste a tu madre, a Susana Montoya. Yo antes de responderte eso quiero hacerte un breve relato que comienza cuando yo empiezo a tener conciencia, digamos, a partir de los 4 años, 5 años, de vivir una infancia feliz junto a mi hermana y a mi padre y a mi madre. Éramos una familia con todas las palabras. Y después vino una etapa que recuerdo mucho porque era de mucho disfrute con mi padre. Íbamos a la cancha, eh, íbamos al parque. Él nos, él nos preparaba el desayuno antes de ir al colegio, él nos llevaba al colegio, nos buscaba del colegio. Y, y los últimos 2 años que lo tuve, que fue cuando iba a segundo y a tercer grado, me acuerdo, en un colegio que se llamaba Integral Mixto Córdoba, que estaba en el centro, ¿Ustedes dónde vivían? en Barrio Jardín. Eh, Mi padre nos llevaba siempre y siempre cuando volvíamos del colegio era paso obligado por el Parque Sarmiento y, y ahí nos hacía jugar, disfrutábamos mucho y todo eso de la noche a la mañana, el 25 de septiembre de 1979, no volvió más. ¿Qué edad tenías vos, Fernando, en ese momento? 8 años y medio. ¿Qué recordás de ese momento? Recuerdo primero y lo más marcado la ausencia de mi padre. Era muy marcada, muy notoria porque, como te decía,
Él era muy presente, él estaba muy presente en cada detalle, en cada momento del día. Él estaba presente y su ausencia fue eh, lo más doloroso que yo viví en mi vida y me sigue afectando. No tenerlo, no saber dónde está. Hubo mucho movimiento en mi casa, patrulleros, eh, gente de la policía, porque mi papá era el subdirector de comunicaciones de la Casa de Gobierno. Él en la policía era subcomisario en ese momento. Y estaba todo lleno de gente, todo lleno de gente. La casa durante 2 días, 3 días estuvo lleno de gente. Después se hizo un vacío total. Eh, mucho silencio, mucho silencio. Y lo que yo, con las armas que yo tenía, no podía entender por qué nadie lo buscaba. Porque yo preguntaba todo el tiempo. Y esa fue mi cruz. El que me marcaran a mí como un niño, después como un joven problemático, porque a todo el mundo incomodaba. Incomodaba a todo el mundo con las preguntas que yo hacía respecto al destino de mi padre. Después de grande, previo a eso pasó una situación espantosa, porque nos cambiaron de colegio y el colegio que empecé a ir me echaron 2 veces del colegio porque yo me presentaba como Fernando Alvareda, hijo de Ricardo Fermín Alvareda, que estaba desaparecido y que yo lo estaba buscando. ¿Esto ya en democracia o todavía dentro Todavía de era dictadura, en los últimos años de la dictadura. No se hablaba casi en ese momento todavía de este tema. No. Y la directora del colegio, no sé si por miedo, no sé por qué, se comunicó con mi madre, con mi abuelo. Pues nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo materno, un tipo insoportable de mal estado, sobre todo conmigo, violento, Montoya. Montoya, Rogelio Montoya. Cuando volví ese mediodía del colegio, donde me habían notificado de que no me iban a dar más matrícula, me pegaron una golpiza tremenda. Mi abuelo y mi madre. Todavía tengo cicatrices en los brazos de defenderme de los cintazos que me pegaban. Y decidieron que era mejor para mí. Yo no lo sabía, me dijeron que iba a estar bien, que no me preocupara, que iba a estar mejor.
decidieron internarme en un instituto para menores. Nada estuvo bien. En ese instituto para menores había un profesor que se llamaba, hoy es médico forense en la provincia de San Luis. Ese tipo abusó de mí en reiteradas oportunidades. Y después otro profesor que no me acuerdo cómo se llamaba, no recuerdo el apellido, que trabajaba en una empresa que se llamaba Flores y Aymaretti. ¿Qué edad tenías en ese momento, Fernando? 14. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese instituto? 1 año y medio. Hasta que ¿Y cómo saliste de allí? ¿Quién te sacó? me sacó un tío de mi papá, Mario Caccione, que era profesor de dibujo del Liceo Militar. Vivía a unas pocas cuadras del instituto. El instituto estaba en la calle Obispo Ceballos, entre Castro Barro y Martín García, y él vivía en la calle Europa 160, a media cuadra de la Plaza Núñez. Y la proximidad del instituto con su casa hacía que él fuera a visitarme. Era la única visita que yo recibía. Nunca me visitó mi mamá, jamás. Y siempre se oponía a que ese tío me viera, porque ese tío me quería llevar a vivir con ellos para hacerse cargo él de mi crianza. Y mi mamá siempre se opuso, hasta que por fin pude salir del instituto y se hizo cargo de mi crianza mi abuela materna, que logró irse de la casa digo logró irse porque era una persona totalmente sumisa al maltrato de mi abuelo y al maltrato de mi madre. Y tu abuela, el resto de tu adolescencia. Y el resto de mi adolescencia me crió mi abuela. Vivíamos en un garage, alquilaba un garage, era para lo que le alcanzaba. ¿Solo vos o tus hermanos también? Solo yo. Solo vos. Mi hermana ya de esa época, mi hermana Mónica, ya para esa época se había ido de mi casa. Había abandonado el hogar. Y nunca hicieron nada para rescatarla, para traerla de nuevo para el hogar. Ella se fue a vivir en la casa de una amiga de ella y parecía que estaba todo bien. Lo hizo para salvarse también de lo que veníamos viviendo. Si bien yo no recuerdo hechos de violencia para con ella, pero también tenía que ver con que yo todos los días preguntaba por mi papá. Todos los días. Todos los días. Y ¿Qué te decía tu mamá de tu papá? no me decían nada, me decían que no iba a volver, que se había ido. Que seguramente tenía otra mujer. El mismo relato que tenían los milicos, el mismo relato que tenía la policía. Se habló mucho de eso en el juicio. En el juicio que justamente se llamó Causal Varela, ¿no?
Se llamó causa Alvareda porque inicialmente se llamaba Ricardo Fermín Alvareda, averiguación de paradero. Y cuando fuimos a iniciar el juicio, yo les llevé las formas a ellos para que ellos pudieran firmar. Ellos son mi hermana, mi hermano y mi mamá, para que pudieran ser querellantes junto conmigo para llevar la causa adelante. Y ninguno quiso querellar conmigo. Entonces la causa se llamó Fernando Armando Alvareda, su denuncia. ¿Qué año empezó, Fernando? 2009. En el 2009. En el 2009 vos hacés la denuncia. No, yo la denuncia la hice, te cierro con lo otro. Sí. Vivíamos con mi abuela. Conocí a mi primera esposa, a Carola Heredia. Tuvimos un hijo y yo ahí ya hice mi vida por mi cuenta, tratando de generar una familia, de armar una familia, que era lo que yo había perdido. Y al poco tiempo falleció mi abuela y ya ahí me quedé absolutamente solo. La única persona, mi abuelo ya había fallecido y la única persona viva con la que yo podía entablar algún tipo de conversación o intentar verla, que era mi madre, yo no quería verla. Porque en ese momento, ¿qué es lo que te pasaba con ella? En ese momento, no después, en ese momento. Me había mentido. Pero vos ya sabías que eras niño. Porque en ese momento yo ya era grande y primero sabía darme cuenta de algunas cosas que eran visibles y después el empezar a averiguar y empezar a buscar me llevó a conocer un montón de cosas de mi padre que no conocía de antes, como que era un militante político, la organización en la que militaba, y todo eso lo pude corroborar cuando ingresé en Hijos, en el año 2002. Con el nacimiento de mi hija, que había nacido en el 2001, con el nacimiento de yo me empecé a preguntar qué iba a hacer con la información que no tenía respecto a su abuelo. Y entonces, como para darle respuesta de lo que había sido su abuelo, yo empecé a militar en Hijos y ahí me encontré con todo, con la verdad, con todo, porque pude leer el legajo de mi padre, el legajo de la policía, en donde en una de las últimas fojas, cuando ya había desaparecido mi padre, anterior a la desaparición de mi padre, 48 horas antes, 72 horas antes, seguramente se habrá escrito esa denuncia. Ella le confirmaba a la policía que mi papá era un militante del ERP. Y a las 48 horas, 72 horas desapareció mi padre. La denuncia está firmada por ella y por mi abuelo.
Y ya en ese año 2002, 2003, que yo ya estaba en hijos, empecé a entender y empecé a ponerle fecha a las cosas y a poner cosas en el lugar donde antes no tenía, me faltaban elementos. Y ahí me encuentro con que mi padre es denunciado por la policía, por la Ley de Seguridad Nacional. Creo que la Ley 2840, no recuerdo bien, de que era un subversivo. Entonces lo echaban y le daban de baja de la policía por subversivo. Y a los 2 años le dieron trabajo a mi mamá dentro de la policía. Entonces yo no me podía explicar por qué la mujer de un subversivo trabajaba en la policía, con la baja deshonrosa que le habían hecho, con la denuncia penal que le habían hecho. Y pocos años después le pagaban la pensión de mi padre, que tampoco le correspondía por ley, por la baja que le habían dado, por el incumplimiento de los deberes de policía, lo que sea, no le correspondía los beneficios previsionales y mi mamá cobraba la pensión de mi padre. Entonces ahí me empezaba a cerrar todo el círculo de que todo había sido en favor o en la búsqueda de hacerlo desaparecer a mi padre y que ella había sido cómplice de eso. Traté de charlarlo con ella y ¿En qué época lo trataste de charlar? en esa época inmediatamente supe. ¿Qué te dijo ella? ¿Lo negó? No, lo negó. Ella dijo que había ido al D2, que le habían citado al Departamento de Informaciones y que había firmado un papel que ella no sabía qué decía porque tenía mucho miedo y se quería ir de ahí. Podría haber sido una declaración falsa también, pero en una época en la que en el D2 difícilmente te llamaran a declarar, te llevaban a declarar, claro. y de la peor manera, a los golpes, torturándote, tratando de sacarte mentira verdad. Todos sabemos cómo eran esas indagatorias en el Departamento de Informaciones. Y yo nunca la vi a mi madre en ese estado. ¿Y ella nunca te relató que haya sido presionado? No, jamás. Jamás, porque no fue presionada. No fue presionada. En el momento en el que desaparece mi padre, mi papá iba a ser el jefe del Departamento de Comunicaciones de la Casa de Gobierno. Y para que no lo fuera, ella lo entregó, para que fuera el jefe del Departamento de Comunicaciones de la Casa de Gobierno, fuera el comisario Campos, su amante. Y del que hasta el día de hoy yo sospecho que es el padre de mi hermano. Para mí mi hermano no es hijo de mi papá, porque en el momento teóricamente, de concebirlo a mi hermano, mi papá ya no vivía en mi casa, vivía en la casa de su madre. Estaban separados. Yo era chico, pero me acuerdo de todo. Luego te voy a preguntar por el rol del comisario Campos en la causa. Y
De todos modos, avancemos un poquito en el tiempo después de eso, después de ese momento que lo... Bueno, después, por eso, Muchas veces le planteaste esta situación a ella, siempre que la veía, siempre. siempre que la veía, porque yo quería que me dijera la verdad. ¿Y cómo le decías? Decime la verdad. ¿Cómo le decías? Decime la verdad. Necesito saber la verdad de esto. De una vez por todas yo necesito saber la verdad. Desde el 2001, 2002 en adelante, En adelante. cada vez que la veías le preguntabas o le decías... Cada vez "Decime la que verdad". teníamos una discusión al respecto. Siempre. Siempre. Alguna vez puedo haber omitido no decirle para pasar un rato más tranquilo, tomar un café e irme de la casa. Pero siempre terminamos en la misma charla. De que ya habían pasado tantos años que era momento de decir la verdad. Y ella siempre te dijo, Es más, durante el juicio nosotros, ella siempre te dijo lo mismo. siempre me dijo lo mismo. Durante el juicio, con mis abogados planteamos la posibilidad se planteó la posibilidad de dos escenarios. Una, de que ella fuera como imputada y otra que fuera como testigo. Y yo me acuerdo que estaba trabajando en talleres y estábamos con mucho trabajo. Yo estaba particularmente desbordado, estaba con muchísimo trabajo. Y no pude estar en una charla que se dio en el local de hijos con los abogados y ellos decidieron que ella fuera como testigo. Yo me acuerdo, Claudio Oroz y Martín Fresneda. Y yo me acuerdo que me enojé mucho porque yo le decía que yo quería que fuera como imputada para que de una vez por todas tenga la posibilidad de decir la verdad y si tenía que pagar con algún tipo de condena o lo que sea, que lo hiciera. Y bueno, ellos me hicieron entender de que... Eso fue en el año 2009. 2008, fue previo al juicio. Pero entonces la relación estaba completamente quebrada. Totalmente quebrada. No había relación. Nunca hubo relación. Nunca hubo relación. Pero vos la veías. Yo de vez en cuando pasaba por la casa a tomar un café. Era lo único que hacía. ¿Tenía vinculación con tus hijos, con sus nietos? Los últimos años sí. Hay un hecho trágico que se da el 24 de febrero del 2022. Estábamos en plena pandemia y mi hermana Mónica se quitó la vida. Ella sufría mucho de depresión, sufrió mucho la pérdida de mi padre. Ella vivía en Bariloche. Y mi mamá no era ajena a esa situación. Siempre supo que mi hermana estaba enferma. Siempre. Y no digo que nunca hizo nada, pero no estaba presente como madre para acompañarla, para ver ni ella ni su marido. Su marido también fue una persona que la abandonó a mi hermana y ella terminó tomando la decisión que tomó, habiendo tenido varios intentos antes. La dejaron, la descuidaron
Y yo siempre digo, si llego a tener la desgracia de tener una persona cercana en esa situación, no me separo hasta que no se cura. Independientemente de que los psiquiatras te dicen de que el suicida pocas veces tiene posibilidades de cura y siempre va a intentar quitarse la vida, pero hasta último momento yo trataría de hacer lo imposible para salvarle la vida. Y no pude con mi hermana, porque yo desconocía la enfermedad que tenía. Y, y después del juicio y después de todo lo que viví, yo ya tenía una familia bien conformada, nos queríamos mucho, nos amamos mucho y estábamos tranquilos. Vivíamos una vida muy tranquila. Y cuando se da lo de la ley para la reparación de los legajos de los desaparecidos, la ley sale votada un 24 de marzo de la legislatura y yo en mayo, con los elementos que tenía. Estamos hablando de 2024 ya, ¿no? 2023. Ah, en 2023 sale. Bien. Ah, claro. Bien. Con los elementos que yo tenía me pongo a estudiar la ley orgánica de la policía para saber si al momento de la reparación histórica del legajo de mi padre había situaciones que habían cambiado de la ley orgánica de la policía y nada de lo que yo reclamaba había cambiado. Entonces yo pedía que le devolvieran el estado policial, que él volviera a ser policía, porque él había elegido ser policía, que devuelto el estado policial lo ascendieran post-mortem, que es lo que correspondía, acompañaba el escrito mío con la sentencia en pendrive del juicio que habíamos llevado adelante y que se había descubierto de que lo había matado a la policía, a mi papá, el departamento de informaciones de la policía, quiénes lo habían matado, cómo lo habían matado, con todo el relato minucioso de la aberración que hicieron con mi padre para matarlo. Y a partir de ahí solo copié lo que decía la ley orgánica de la policía, que en reconocimiento de haber caído en servicio daban una indemnización. Que en realidad es los haberes no gozados, digamos. El pago No. gozados. No. Es una indemnización que está tabulada y todo. Para la mujer 35 sueldos, para los hijos 15 sueldos para cada uno. Y ese trámite también lo hice yo solo, pidiendo por ellos también, pidiendo por mi hermano, pidiendo por mi mamá y pidiendo para las herederas de mi hermana, para las hijas de Mónica, la parte que le correspondía para ellas. Y recuerdo que cuando salió en CBA 24N salió publicado el monto que estaba designado para la indemnización.
recibí un llamado de mi hermano insultándome y diciéndome de todo, de por qué le había dicho a la prensa lo que íbamos a cobrar y el monto que íbamos a cobrar, y en realidad eso era, lo había, el CBA 24N, lo único que había hecho, había leído el boletín oficial y estaba en el cuerpo del decreto. 60 millones de pesos. 76 millones 76. en ese momento. Que era Sí, eso. pero había salido publicado en el boletín oficial. Estaba publicado en el boletín oficial porque es un decreto del gobernador. Claro. Y ahí de vuelta todo. ¿Y eso en qué fecha es? ¿Eso es en diciembre? No, eso es. ¿O ya estamos en 2024? Ya estamos en 2024. Fue por febrero del 2024. Porque el 19 de marzo del 2024 nos entregaron el legajo reparado y eso ya había salido. Así que yo calculo que debe haber sido en febrero del 2024. Mi madre dice que de ahí iba a destinar un dinero para mis hijos, para Sol y para Fermín, para que pueda Sol terminar la facultad tranquila y para que Fermín pueda terminar su secundario y para que tenga para el fútbol y tenga para sus cosas. Y yo le dije que lo único que le pedía que se lo dijera a ella, que no me hiciera transmitírselo a mí, que se lo dijera a ella, que fuera un compromiso de ella. Y me dijo que no, que le contara yo, que le dijera yo, que ella no me iba a fallar, que todos los meses le iba a dar una mensualidad a ellos. Fuimos discutiendo algunas cosas y entre esas fue la decisión que tomó ella de que finalmente no le iba a dar ese dinero a mis hijos para ayudarlo a mi hermano a que se construyera una casa o que se comprara un terreno y construyera algo. Y ¿Cuándo te dice eso? unos meses antes del hecho. ¿Te lo dice en persona? Me lo dice en persona, en su casa, tomando un café. Y te dice, mira, te había dicho tal cosa, voy a hacer tal otra. Voy a hacer tal otra porque ustedes también, vos vas a recibir un dinero, de ahí también los podés ayudar. Y no era por el dinero ni por nada, pero sentí que otra vez me volví a fallar. Otra vez me volví a fallar y esta vez se metía con mi familia. Esta vez se metía con mis hijos. ¿Qué te provocó en ese momento? ¿Bronca? Me provocó mucha bronca. ¿Qué te provocó? Mucha bronca, mucha tristeza, mucha angustia. Y de nuevo volver a repetir lo mismo. Y la noche del hecho. Volvamos, quiero ir ahí. Estamos en el 1 de agosto de 2024. Vos a las 20 salís de tu casa, más o menos. Corregime vos. Ya tenías decidido ir a verla. Tenía decidido ir a verla porque ¿Qué había pasado? yo la había llevado al médico y ella se tenía que hacer unos estudios. Entonces quería arreglar con ella el tema de los horarios de los estudios que se tenían que hacer para saber si yo la podía llevar o no. Y te hace pasar y ella... En el camino... ¿Charlan o qué pasa? En el camino yo ya me sentía mal por esto que había pasado de mis hijos y me repetía una y otra vez, yo decía, no, con mis hijos no, con mi familia no. Ya me había hecho pasar a mí
mil cosas sin ningún tipo de arrepentimiento. Ella jamás me miró a los ojos y me pidió disculpas por nada de lo que hubiese. Y ella supo lo del Instituto de Menores, de los abusos que tuvieron conmigo en el Instituto de Menores, lo supo por mí. Yo se lo di en una carta para que ella lo leyera, para que ella supiera. Y ni siquiera me pidió disculpas, ni siquiera me miró a los ojos para pedirme disculpas. Ella firmó una autorización para que ese profesor que abusaba de mí me llevara a su casa. Eso me enteré con el tiempo. Y el tipo me llevó a su casa, a Concarán. Él vivía en la provincia de San Luis, en Concarán. Y fuimos a pasar un fin de semana en la casa del tipo. Yo eso no. ¿Y eso alguna vez se lo planteaste a ella? Se lo conté, se lo dije. ¿Cuándo? No mucho antes en el tiempo. Y volvamos a ese día. ¿Vos vas a la casa de ella? Yo voy a la casa de ella y me repetía a mí que no, que con mis hijos no. ¿Y ella qué estaba haciendo? ¿Estaba comiendo? ¿Qué estaba haciendo? Se había preparado una comida y estaba por darle de comer a los perros. Yo pasé. Vos pasaste, pero ¿te sentás a comer con ella? No. Me senté, yo no comí. Yo solamente tomé agua. Tomé un café que después me levanté y lavé la taza y quedó la taza lavada en el lavaplatos. ¿Y ahí qué hablan? Y ahí yo le vuelvo a preguntar, le dije si había pensado si estaba confirmado lo del dinero para saber cómo tenía que hacer yo para hablar con mis hijos o no y decidir qué tenía que hacer yo. Me lo confirma y yo le pregunto que por qué hacía esto, por qué de la noche a la mañana tomaba esta decisión, si Ricardo iba a recibir también un dinero ¿Y ella te había dicho cuánto le iba a destinar o era simplemente una cosa genérica? No, una cosa genérica. Yo tampoco le había pedido que fuera una cifra en particular. Pero ella te dice en ese momento que ¿cómo te dice que no va a hacerlo? ¿Qué palabras usa? ¿Las recordás? Sí, no, lo de los chicos, lo que me había dicho de los chicos no lo iba a poder hacer porque ella tenía pensado ayudarlo a Ricardo a construir algo, una pieza con un baño, comprar un terreno o algo y mi hermano tiene 46 años y no trabajó nunca. Entonces esas cosas yo las veía como muy injustas y siempre vivió bajo el techo de mi madre, comiendo de lo de mi madre, viviendo de lo de mi madre. Y bueno, yo lo tomé como injusto. Entonces le dije que no, que no podía ser que ella tomara esa decisión, que se metiera con mis hijos, o que me hiciera tomar esa decisión de tener que decirle yo a mis hijos que no, cuando yo le había dicho que la abuela los iba a ayudar. Ellos sorprendidos porque no tienen ningún tipo de relación con mi madre, entonces les sorprendía que ella los fuera a ayudar, pero bueno, eligieron creer de que los podía ayudar. Salió al patio para darle de comer a uno de los perros, yo salí detrás de ella y totalmente enceguecido le dije que con mi hijo no se metiera, que no me hiciera eso con mi hijo. Agarré una soga,
le envolví en el cuello y la ahorqué. Diciéndole que me había dejado sin padre. Que me había hecho pasar los momentos más terribles de mi vida. Y que se estaba metiendo con mi familia. Que con mi familia no. Mi familia no. Pensé que asiste, porque no solo la ahorcaste, pasaron un montón de cosas más. Porque me vi muy abrumado. Yo no soy un asesino. Y había cometido eso y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Intentaste que ¿Qué? en ese momento, Intenté que parezca otra cosa para intentaste que parezca un robo o algo. para tratar de que no perjudicara a mi familia, de que no... Por eso la sucesión de cosas. Y como como no quiero que esto quede como una... Como lo dice el fiscal, Eso te quería preguntar. yo quiero que se sepa la verdad, ¿Por qué? porque siempre fui un hombre de decir la verdad. Eso te quería preguntar. ¿Por qué contar esto? ¿Por qué nos contar esto? Porque quiero que se sepa la verdad. En ese momento haces unas pintadas en la pared que tratan de vincular esto con la anterior historia, ¿no? Es decir, la cuestión de la presión de los derechos humanos y la persecución hacia quienes militan las causas de derechos humanos. Esto a su vez en ese momento pone como en una situación incómoda a quienes te acompañaron en ese momento, porque ellos salen inmediatamente a bancar y a apoyar y a pedir que se esclarezca esto como lo que parecía en ese momento que era, ¿no? Que era alguien que se sintió habilitado para tomar algún tipo de represalia con una víctima de la dictadura. ¿Qué pensás sobre eso en relación, o si querés decir algo en torno a la causa, a los compañeros que tenés en esa Yo organización? le pido disculpas a cada uno de las personas que conforman los diferentes movimientos y las diferentes organizaciones, porque si bien esto es un acto propio mío, como bien decís vos, siento que le falle. Siento que le falle. ¿Te sentís, Fernando, una persona rota por las secuelas de la dictadura?
La dictadura me destruyó. La dictadura me quitó lo más preciado que yo tenía, que era mi padre. La dictadura sigue haciendo mella en mí todas las noches. Y ahora con el encierro acá en Bower, peor. La lista, eh, los ruidos de las rejas cuando cierran, los golpes de las puertas, los gritos. No quedó nadie de la causa que esté preso aquí, ¿no? Creo que no. Creo que no. Todo eso todo eso sigue haciendo la dictadura en mí, todos los días. Me estremecen los gritos, me estremecen los golpes de las rejas, los candados. Y sobre todo con lo del instituto también. Acá yo prácticamente no convivo con nadie en el cotidiano casi no convivo con nadie del pabellón. Estoy solo en mi celda. ¿Por qué eso? No sé. No sé si es un mecanismo de defensa, no sé. Me siento más cómodo de esa forma que estando con el resto de la gente. Hay gente que se acerca a preguntarme si estoy bien, si necesito algo. Son solidarios. Y yo le digo que está todo bien, que no necesito nada y sigo mi vida solitario. No sé si querés agregar alguna cosa en particular. Si no, yo vuelvo sobre un par de cosas, pero un par de cositas. ¿Estás cansado? No, no. Para volver sobre ese punto que venimos hablando, te quería preguntar, ¿qué te pasó a vos yendo a cada una de las audiencias del asesinato de tu papá? Particularmente escuchar los relatos cruentos que tuvo su final, ¿no? El sadismo de quienes lo torturaron. ¿De qué manera impactó eso y si alguna vez hiciste algún tipo de tratamiento psicológico o bueno, médico, psiquiátrico para poder tolerar eso, para poder convivir con eso? El doctor Claudio Oroz, una noche una tarde que yo me desocupaba del club, me citó a su estudio antes del juicio. Y me dijo que habían encontrado el testimonio de Roque Calderón. Que si quería que me lo leyera, no quería leerlo yo. Yo le dije que lo quería leer yo. Yo siempre tuve la idea o pensaba para mí que ojalá que a mi padre lo hayan matado de un tiro. Para que se apagara, para que se
se terminara y que no haya tenido que sufrir. Y después de leer eso, se me viene la imagen todo el tiempo, el sufrimiento por el que pasó mi padre, todo el tiempo. No son normales las cosas que me pasaron a mí. No son normales. No le pasa a la gente común. Nunca más me pude reponer de esa situación. Y siempre vuelvo al punto de que, de alguna u otra manera, mi madre fue culpable de todo eso. Y ella no lo pudimos llevar al banquillo de los acusados. No sé cómo preguntarte esto, pero ¿crees que es justo su final? No lo sé. ¿Que de alguna manera hiciste justicia? No lo sé, todavía no he salido de esa noche. Sigo metido en esa noche. No sé si estoy arrepentido, no sé si estoy... Si hice las cosas bien. No lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. Es muy duro. Porque aparte, todo lo que hice lo hice para tratar de que no afectara a mi familia. Lo que llaman encubrimiento, lo que llaman... Sí, como decía recién, de hacer que, tratar de que parezca otra cosa, por lo menos de Lo que manera. llaman falso testimonio, lo que llama el fiscal Sobre ese punto, agravantes y demás. sobre ese punto, el fiscal, hasta donde yo vi, vincula las pintadas con las pintadas anteriores que había en tu casa, creo que de diciembre, Del 8 de diciembre. pero por lo que vos relatas, de ninguna manera eso puede ligarse a que había una premeditación. Es decir, vos no sabías que iba a pasar, porque escucho tu relato decir, vos no sabías que te iba a pasar esa noche. No hay ninguna premeditación. No sabías que te iba, cómo te iba a impactar lo que estabas procesando interiormente, más el diálogo con tu mamá. Yo la había llevado al médico 3 horas antes. Y las anteriores pintadas, ¿por qué habían sido? Las amenazas anteriores, las de diciembre, Sí.
Las de diciembre tienen que ver para mí, tienen que ver con el cambio de la estructura policial. Cambiaba el jefe y... A ver, esas no las hiciste vos. No. Bien. No, está es para tener claro que no tienen vinculación una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Bien. No tiene nada que ver.